Hola, buenos días a todos. Iniciamos hoy el programa con un taller de historia en compañía del diplomático, catedrático emérito de Economía Aplicada e historiador Ángel Viñas, quien acaba de publicar el libro ¿Quién quiso la guerra?, un documentado estudio sobre los enemigos de la Segunda República, con el que acaba una docena de estudios anteriores sobre diversos aspectos de la República y la Guerra Civil Española, que han sacudido con documentos el discurso narrativo principal sobre las razones y sin razones de nuestra historia reciente. Hoy hablaremos con él con toda tranquilidad. Taller de Historia con el catedrático emérito de Economía, historiador y diplomático Ángel Viñas, que acaba de publicar en la editorial Crítica este ensayo, ¿Quién quiso la guerra civil?, que se une a otras muchas monografías que muestran un discurso sobre la historia contemporánea española, en general valiente, desmitificador y muy llamativo, a la vez que documentalmente inapelable. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuáles son los estereotipos sobre la Segunda República que no se sostienen desde su, hiperdocumentada opinión? Bueno, en primer lugar, sobre la República se han escrito miles de libros. Según una estimación del profesor Eduardo González Calleja, reciente, se han escrito en torno a los 5.000 libros. Es decir, para 5 años o 9 años, si se considera la Guerra Civil, es un periodo extremadamente bien trabajado, no voy a decir que no haya factores, vetas que sean totalmente desconocidos, ¿no? Es muy conocido. Pero los estereotipos funcionan y subsisten. ¿Por qué? Bueno, pues porque los creó y difundió el franquismo en la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Y han sido abanderados realmente durante toda la dictadura, porque la dictadura se tenía que justificar y la Guerra Civil tenía que ser justificada de alguna manera. Es decir, como respuesta a un estado de desorden, de violencia, de amenaza inminente de revolución comunista en la época de Franco. Hoy ya los comunistas están de a la caída, no son un peligro mortal y por consiguiente el testigo se ha pasado a los socialistas revolucionarios. Largo caballero, ¿no? Largo caballero. Enemigos de la Iglesia, enemigos de los valores tradicionales de la patria, en fin. Este estereotipo sigue funcionando. Y no es cierto. No es cierto, claro que no es cierto. Hombre, hay algunas cosas que no se pueden negar. La República fue un periodo de violencia, no cabe duda, pero la violencia se ha exagerado notablemente. Un libro de González Calleja, que es el principal historiador o el más sobresaliente que ha analizado la violencia política, no solo en la República, sino también anterior a la República, ha establecido cifras cruentas, se titula, ha establecido unos inventarios de violencia que, en mi opinión, son muy llamativos, ¿no? Y muestran que la violencia no se puede caracterizar solo bajo una categoría. No fue violencia de las izquierdas contra la derecha, también hubo violencia entre las izquierdas, hubo violencia de la derecha contra las izquierdas. El gobierno en general, los gobiernos no perdieron el control del orden público, muchas de las víctimas fueron ocasionadas por las fuerzas de orden público, un alto porcentaje fueron víctimas izquierdistas. Se han analizado la violencia por razones geográficas, razones políticas, periodos, subperiodos. Bien, lo que se sabe de la violencia no ha penetrado en la opinión pública, pero se sabe mucho. Claro, todo el mundo dice, la Revolución de Octubre, la mejor revolución jamás preparada. Entonces, eso es mentira.
La Revolución de Octubre estaba al caer, todo el mundo la conocía, el gobierno la conocía, tomó las medidas correspondientes y fue un error, evidentemente, explicable, una revuelta obrera, pero no es representativa de la República. ¿Y otras repúblicas europeas tuvieron problemas similares? Bueno, es una comparación. No, las comparaciones son odiosas, pero guerras sedicentes, guerras civiles, está el caso muy claro de Italia, bueno, aparte de la Unión Soviética, ¿no? O de Rusia, es completamente diferente. Pero, por ejemplo, en Italia, que fue un espejo en el que ciertos grupos políticos se miraron, entre 1919 y 1922, cuando se produce la marcha sobre Roma por parte de Mussolini, hay muchos muertos. Yo no lo digo en el libro, pero yo creo que son del orden de 3.000 o 3.000 y pico muertos. No es guerra civil abierta, pero sí son confrontaciones. Y los squadristi fascistas se llevan la mejor parte, es decir, son los generadores de mayor número de víctimas. Y esto no lo digo yo, lo dice la historiografía italiana, ¿no? ¿Y la República, cuándo hay gente que empieza a conspirar contra ella? Bueno, conspirar, hay una primera reunión conspiratorial el 14 de abril. Es decir, o sea, el día el que el pueblo soberano se dedica a alabar al nuevo régimen, una serie de conspiradores, en principio civiles, luego se añaden militares, se reúnen en la casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea Burín, y empiezan a pensar en qué se tiene que hacer para derribar a ese régimen. Es una reunión de la que no se sabe mucho. Hay relatos de algunos de los participantes en ella, por ejemplo, José de Yanguas Mesía, que fue ministro de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera y presidente de la Asamblea Nacional, o de la Asamblea Consultiva, perdón, y bueno, empiezan a pensar en vamos a reunir dinero porque sin dinero no funciona, ¿no? Y rápidamente se van a empezar a desarrollar más reuniones. Yo cito algunas de ellas. Lo primero es allegar fondos. Hay una idea de que no se puede tolerar ese régimen, es por definición malo. Goicoechea lo dice de una manera que es uno de los políticos monárquicos, antiguo ministro de la Gobernación. República es igual a revolución. Este es el eslogan. República, revolución. Bueno, los propios republicanos hablan de que es una revolución. Revolución es un concepto polisémico, tiene muchos significados y hay que encuadrarlos, todos ellos, en coordenadas históricas muy precisas. Para muchos republicanos que hablan de una revolución, es una revolución política, de cambio de las instituciones, de cambio de la forma de gobierno, evidentemente. Se pasa de una monarquía a una república. Eso es cambio de forma de gobierno, sustancial. Es una revolución política. Pero claro, hoy eso se olvida y la revolución se asocia a la revolución rusa. A la revolución rusa, ¿no? O a la revolución mexicana. Es decir, en aquellos momentos hablar de revolución era otra cosa. Pero, por supuesto, los monárquicos, que en mi libro son los protagonistas realmente de la lucha contra la República a lo largo del año 31 y 36, lo entienden en un sentido mucho más duro, ¿no? Es decir, es el desmontaje de la España que se ha creado durante la Restauración y que se ha mantenido a trancas y barrancas durante la dictadura de Primo de Rivera. Y esa conspiración es continua, ¿no? Es continua hasta el alzamiento nacional. Bueno, es continua, pero tiene fases. Es continua, pero las fases no responden a una programación prevista y decidida en el año 31. Eso sería absurdo, ¿no? Se va improvisando sobre la marcha, y también se van determinando cuál es
deberían ser las condiciones objetivas en las cuales se podría alzar al ejército contra la República. Claro, es evidente que una revuelta civil no tiene sentido, no iba a alterar la situación, ¿no? ¿Y en qué momento se piensa, dentro de este grupo de personas que conspiraban contra la República, que eso puede implicar una guerra civil? Bueno, yo creo que eso es ya bastante tarde. Eso es en la primavera de 1936. Pero claro, esto tiene una prehistoria. Tiene una prehistoria que es la que yo he tratado bien o mal de dibujar en el libro, ¿no? Porque no se puede, en fin, no se puede alzar una parte del ejército así por las buenas. Claro. Lo intentan. Es el año 32, agosto del 32, la denominada Sanjurjada, ¿no? Sí. Bueno, es un fracaso total, ¿no? ¿Por qué? Y ellos aprenden, los conspiradores aprenden mucho de ella. No están dadas las condiciones objetivas para que un sector del ejército se levante en armas y arrample con el sistema, ¿no? Sanjurjo lo intenta, fracasa. Es una sublevación mal planeada, donde en un ambiente que no es propicio y con un gobierno que responde rápidamente. El ejército no se suma a la intentona. Es algo más complicada que lo que aparece a primera vista, pero en fin, es un desastre. Es un desastre. Lo que no se ha dicho, sí lo ha dicho Ismael Saz, un colega mío, historiador de la Universidad de Valencia, es que ya de cara a la Sanjurjada hay contactos con el exterior, minúsculos, pero todo empieza por algo, ¿no? ¿Contactos con quién? Con la Italia fascista. No son muy relevantes, el episodio no es bien conocido, se conoce por parte de las memorias muy infiables de uno de los conspiradores, Juan Antonio Ansaldo, piloto, que tiene luego un papel relevante, pero yo en los archivos italianos francamente no he encontrado nada, lo cual no es sorprendente, porque conspirar para derribar a el gobierno de un país o el régimen político de un país vecino, mejor que no queden documentos, que hoy nos parece, ¿no?, muy normal, pero que no era nada normal en la época, pues, en fin, no dejan muchos. De todas formas, se hacía no por los canales diplomáticos normales, claro, sino por vía clandestina. Pero, en fin, ya empieza ahí un pequeño toque. ¿Por qué mirar a la Italia fascista? Bueno, eso se va a continuar desarrollando progresivamente desde el año 32 hasta el año 35 y a fortiori, naturalmente, de cara al levantamiento militar. Entonces, ¿quién quiso la guerra civil, Ángel? Bueno, la guerra civil para mí la quiso un grupo político determinado, pero en las condiciones que había que crear, y las condiciones que había que crear tenían que ser de naturaleza objetiva. Es decir, había que crear un estado de necesidad, la sensación de que España iba a la catástrofe. Esto, ¿cómo se podía hacer en la época? Bueno, pues por los medios de comunicación social, por los medios de la prensa, la radio, el Parlamento, que los discursos en el Parlamento no eran censurables, y entonces pues se exponían más o menos cortados, pero en fin, no muy cortados, ¿no?, en la prensa, sobre todo en algunos periódicos muy claros. La Nación, por ejemplo, que era poco leída, y sobre todo, claro, la gran cabecera de la prensa de la época, que es el ABC, cuyo propietario, el marqués de Luca de Tena, figuraba dentro de la trama civil desde el primer momento. Y luego había que soliviantar al ejército. Esto lleva tiempo, se crea la Unión Militar Española, la crean los monárquicos, se crean unos comités de enlace entre
los conspiradores civiles y los conspiradores militares que se van desarrollando a partir del año 1934, los 34, 35 y 36, crecientemente. Y al final, se llega a la conclusión de que con la izquierda habiendo ganado las elecciones de febrero de 1936, que ya se había previsto como posibilidad, hay que ir al enfrentamiento. Y el enfrentamiento con el gobierno republicano requiere medios, no medios propios solo, sino que se apoya en la Italia fascista para obtener medios de combate que curiosamente no son armas cortas, no son ametralladoras, no son fusiles, no son bombas de mano, eso lo hay en los arsenales, ¿no? Lo que se requiere es aviación, aviación moderna, aviones, y son aviones de bombardeo, aviones de transporte, cazas rápidos e incluso hidroaviones. Bueno, esto para un golpe, no, para un golpe eso no. Esto se decide en la primavera de 1936. Es que me están diciendo que nos queda muy poco tiempo y no quiero que se nos pase a hablar de general Balmes. Bueno, el general Balmes, esto me lleva a Franco, ¿no? Sí. Franco en la conspiración, en el tramo final de la conspiración, no desempeña un papel directivo en contra de lo que se ha dicho y se dice. Él tiene una misión que es sublevar la guarnición de las Islas Canarias y ponerse al frente del ejército de África, a la cabeza del ejército de África. Tiene un problema, y es que el general Balmes, que es el comandante militar de Las Palmas de Gran Canaria, no quiere sumarse a la sublevación. Luego hay que eliminarle. Y Franco empieza a pensar en que conviene eliminarlo, pues hacia el veintitantos de mayo de 1936. No es que lo diga yo, lo dice el ayudante de campo del general Franco y primo hermano suyo, el que luego fue general Franco Salgado Araujo, en su vida junto a Franco. Lo dice de una manera bastante clara, ¿no? Esto se olvida, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un complicado mecanismo que permita hacer desaparecer a Balmes. Hay un intento último de ver si Franco le puede convencer. También lo insinúa Franco Salgado Araujo en su libro, a principios de julio. Balmes evidentemente dice que no, y ahí ya viene la hora, hay que hacerle desaparecer y se le pega un tiro, vamos, así de simple, ¿no? Que se disfraza, el asesino probablemente pensó que le iba a matar, pero no le mata en el acto, y entonces se disfraza apresuradamente de que haciendo juegos malabares con una pistola, es un accidente y tal. Pero no cabe duda no cabe duda. Así, hay ¿no? todo el procedimiento judicial que cogen inmediatamente los militares está falseado desde el principio. Hay una especie de medio autopsia que no es autopsia, que va a confirmar, claro está, la versión oficial. Es ¿cómo diría yo? Es un ejemplo de creatividad, creatividad. Y naturalmente muestra que Franco era en fin, no sé cómo decirlo, era un hombre taimado, frío, pero al que le cuesta tomar una decisión, pero que cuando la toma actúa rapidísimamente. El libro es fruto de mucho trabajo de otros libros anteriores, sí. ¿no? En realidad, ¿cumple este libro ya el proyecto que tenía de hace más de una década, más o menos? Sí, en parte sí, porque yo he cogido la guerra civil en el marco internacional, luego los resultados de la guerra civil,
ahora volví al principio de la Guerra Civil. En todos los libros he intentado descubrir facetas nuevas que chocan desde luego con la historiografía franquista, pero también con la historiografía posfranquista, ¿no? Rellenando huecos. Yo creo que con esto cumplo, francamente cumplo. Son casi una docena de libros, ¿no? Yo creo que con esto cumplo. Ha sido un verdadero placer, Ángel. Muchísimas gracias por el libro, por su trabajo, por todo.